¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buenos días. Un saludo cordial para toda la comunidad que se conecta este nuevo día de labores 16 de junio. Ya estamos martes a las 8 de la mañana con 17 minutos y vamos a hablar de un tema que está afectando o preocupando más que nada al sector agropecuario, agrícola de la provincia del Oro y del país ante una ley de desarrollo agrícola, ley orgánica de desarrollo agrícola, donde están inmersos todas las actividades agrícolas del país. La pregunta es, ¿se socializó o no? Pero para hablar de este tema y también de una reunión fallida en la Comisión de Soberanía Alimentaria en días atrás, que viajaron algunos dirigentes del sector agrícola para justamente hacer conocer sus objeciones o observaciones a esta normativa que ya fue aprobada en primer debate, dialogamos con el dirigente bananero, dirigente agrícola, el ingeniero Kurt Serrano, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta mañana a través de Orovisión. Esta reunión fallida, ¿qué lectura les da a todos los dirigentes del sector agrícola del país que estuvieron en la capital de la República y donde lamentablemente esta comisión no los recibió o no les permitieron hacer las observaciones respectivas a esta nueva normativa? Kurt, bienvenido. Un gusto tenerlo con nosotros en Orovisión. Buenos días, Janet. Le agradezco mucho por esa apertura que tiene usted. Quiero saludar a todos los que nos observan, nos escuchan, porque es la única manera de poder garantizar que haya democracia, donde todos podamos expresar lo que conocemos, lo que sentimos, lo que visualizamos, lo que defendemos, porque en definitiva construir un país es tarea de todos, y más aún cuando hablamos de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional está compuesta por los asambleístas provinciales, representantes provinciales y representantes a nivel nacional. Todos requirieron del voto del pueblo ecuatoriano, todos. Para estar en la asamblea necesitaron los votos. Claro, tal vez unos llegaron con fraude también, como tanto se denuncian los fraudes en este país, que no se respeta la voluntad del pueblo, pero en definitiva están en la Asamblea Nacional y ellos perciben un sueldo del pueblo ecuatoriano, porque su función es legislar y fiscalizar. Entonces, si ellos no tienen claro a lo que fueron, entonces no son buenos asambleístas. Yo me refiero, hacer leyes tiene que ser socializado, eso lo dice la ley. Si hay una ley para el sector agropecuario, pues tiene que ser socializada con el sector agropecuario, con sus actores de todo tipo, productivo, comercialización y todo, tiene que ser socializado. Lamentablemente, la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea se reunió a fines de enero en el Hotel Oro Verde, aquí en Machala, donde fuimos nosotros porque no nos invitaron, fuimos demitidos, porque no tuvieron la delicadeza de invitar. Si se reunían en la provincia de El Oro, tenían que invitar al sector bananero, al sector cacaotero, al sector ganadero, a los sectores productivos agropecuarios, al sector camaronero, pero lamentablemente cuando llegamos al Hotel Oro Verde, confirmamos que se iban a reunir. Entonces solicitamos poder entrar, entramos, inician la sesión, constatan el quórum y enseguida suspenden la sesión. Y luego de eso nos dice, pueden hablar, pero ya hablar no dentro de una comisión que está funcionando, sino un conversatorio, donde nosotros expresamos a la presidenta Yanina Rizzo que nosotros queremos participar en la construcción de la normativa de la ley, como debe ser, donde estamos considerados todo el sector productivo del país. Nos ofrecieron, nos tomamos la foto, nos tomaron la foto. Yo no acostumbro a tomarme la foto con cualquiera, no acostumbro, pero dije, bueno, hay voluntad, vamos a darle voto de confianza. Una dama, una mujer que representa, la mujer representa
en el país a una expresión noble, solidaria, de verdad. Entonces dije, accedimos a tomarnos la foto, pero lamentablemente nunca más nos invitaron. En marzo se vuelve a reunir la asamblea aquí en Machala, no sé, marzo, abril, se reúne el pleno aquí en Machala. En abril. En abril. Entonces, por las fiestas de la provincia. Sí, en abril. Entonces solicitamos, porque se vuelve a reunir la Comisión de Soberanía Alimentaria, y no nos dan la oportunidad de participar en esa reunión. O sea, hubieron 2 reuniones acá en la provincia del Oro y nunca se reunieron con los sectores agropecuarios. No nos dieron la oportunidad. ¿Ya? Solamente nos utilizaron para una foto, para que después puedan decir que han socializado. Eso es falso. No puede un asambleísta tener esa actitud de farsantes. Y eso es lo que tenemos que rechazar en el país. Si están en la política, yo creo que hay un malentendido de la actuación política en el Ecuador. La política no es para satisfacer sus ambiciones personales. La política es para servir y como líderes proyectar el desarrollo de su pueblo. Porque este país tiene recursos, donde usted lo vea en el campo agrícola, piscícola, minero, industrial, en todos lados. El Ecuador tiene un potencial tremendo, es uno de los países más ricos del mundo por kilómetro cuadrado. Pero lamentablemente los que manipulan la política, que realmente no hay democracia, porque usted no ve realmente unas votaciones donde se elija a un candidato. Aquí son designados a dedo. ¿Y para qué? Para que son guardaespaldas de los intereses del dueño del partido político. O sea, lamentablemente lo que queremos decir con esto, o quiere decir Kurt con esto, es que aquellos representantes no son los representantes de los ciudadanos, por lo que está pasando, por esa falta de comunicación, de articulación con los sectores agropecuarios. Le hago esta pregunta porque lo escuché en algún momento de un político decir de que lamentablemente esa falta de unidad acá en la provincia del Oro, lo vemos visible a Kurt Serrano en medios nacionales, que ha levantado la voz, que reclama por los intereses del sector agropecuario, pero no vemos al sector camaronero, no vemos al sector arrocero, porque hay arroz, producción de arroz aquí, no vemos al sector cacaotero. Kurt, tal vez esa falta de unidad es lo que hace que nos falten el respeto de esta manera, de que no ve una provincia unida, una provincia que reclama realmente, para que no hayan sido considerados en la construcción de esta normativa, cuando ustedes son las personas idóneas y las más importantes para construir una nueva normativa, si queremos hablar de desarrollo agropecuario. Es lo que nosotros, la ley, la democracia lo dice así, ya. O sea, no hay por qué hacer reuniones clandestinas. Esto tiene que ser de conocimiento público, porque es una ley que compete a todo el pueblo ecuatoriano, así no solamente a los agricultores, porque estamos hablando de soberanía alimentaria, y la soberanía alimentaria se la construye con la democratización en el campo, no con imposición. Claro, eso nos pertenece y nos debería importar a todos. ¿Qué es lo que preocupa? Aparte de no haber sido considerado, porque eso es lo que estamos percibiendo, que no han sido considerados los sectores agropecuarios. ¿Solamente en esta provincia o en todo el país ha sucedido eso? Bueno, yo creo que en todo el país, porque la reunión que sostuvimos en Quito, donde habían representantes del sector ganadero, del sector maicero, del sector arrocero, de representantes de la costa, de la sierra, de la Amazonía, tienen, o sea, es igual, no ha habido la oportunidad. Y es vergonzoso porque en esa comisión tenemos a un orense, un asambleísta, que es Manuel Blasio. Entonces, ¿para qué piden el voto al pueblo si no lo van a representar? Si piden un escaño es para legislar y fiscalizar, no para hacer leyes que atenten contra los pequeños y medianos agricultores del Ecuador. ¿Qué pasó en esa reunión en Quito de la Comisión de Soberanía Alimentaria? ¿Fueron escuchados o no? Nosotros, por decisión unánime,
decidimos después de esa reunión de todos los sectores productivos del país, de ir a la asamblea, porque sabíamos que se reunía la Comisión de Soberanía Alimentaria y queríamos nosotros que nos atiendan, porque queríamos saber lo de la ley, porque una ley no se la puede manejar de una manera escondida, tiene que ser democrática. Y nos trasladamos a la asamblea y estuvimos ahí en la comisión que estaba reunida en ese momento. Estaban atendiendo algo a un representante del INIAP, donde él mismo le sugería que hay que socializar con los sectores productivos, donde hay que considerar a los agricultores, hay que considerar a todos, porque si queremos construir una ley que beneficie a todos, tienen que todos participar. Pues. Si es una ley que va a beneficiar a unos cuantos, claro, pues no se quiere que se sepa que quieren aprobarla entre gallos y medianoche. Eso no es democracia. Yo rechazo esta actitud de falta de democracia, de honestidad, de sinceridad con el pueblo ecuatoriano. ¿Los escucharon o no? No nos escucharon, Yane. Quiero explicarle que un asambleísta pidió que se cambie el orden del día para que nosotros poder ser escuchados. Se llamó a votación y todos votaron a que se nos escuche. Lamentablemente, una posición absurda de la presidenta de la comisión de ADN, la señora Yanina Rizzo, suspendió la reunión, dijo que no había tiempo y no escuchó ni a una sola persona. Entonces, eso está claro, esa conducta que tenemos que rechazarla todos los ecuatorianos, porque eso no construye democracia, eso genera rechazo, eso genera desconfianza, eso genera incertidumbre. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento para suspender? Sin argumento, porque no hay argumento. Ya. Dijeron que no tenían más tiempo, y tiempo había, por lo menos para escuchar a unos 2, 3 productores de diferentes sectores. Entonces, es por eso que nosotros fuimos y denunciamos este acto y se hizo público a nivel nacional. ¿Qué dirigentes estuvieron en esa reunión? Bueno, estuvo Francis Abá, de Fe por la Leche, estuvieron del sector maicero, de la zona central, estuvieron representantes de aquí del Oro, del sector arrocero, estuvieron representantes del sector de producción de limón. Bueno, había representantes algunos representantes del país. Algunos representantes del país, que así sea uno, tiene todo el derecho de ser escuchado. Y ya no pasó eso. No pasó eso. Entonces, ¿qué es lo que preocupa realmente? ¿Qué es lo que falta? ¿Cuáles serían los puntos que ustedes creen que se debería incorporar a esta nueva normativa? Bueno, o que les está preocupando, que están incluidos. Yane, yo creo que hablar de agricultura hay que hacer un enfoque desde el inicio de las nacientes de agua, los páramos. Porque usted va a hablar de agricultura donde no hay una ley de protección de los 12.600 kilómetros cuadrados de páramo, donde es una zona de amortiguación, ¿no?, de las lluvias, donde no deja que esos suelos con los pajonales no dejan que haya una erosión, que los famosos derrumbes o huaicos, como lo llaman en el Perú, van paulatinamente, después de unas lluvias fuertes de la estación lluviosa, van aflojando el agua y paulatinamente eso va para el beneficio del consumo humano, va para los sistemas de riego en la sierra, en la costa. Entonces hay que defender y hacer una estructura de una ley donde encierre todos estos factores, porque agricultura sin agua no vamos a hacer. ¿No? Una ley, entonces, donde también se contemple la participación de los municipios. Aquí vemos en todo el Ecuador donde se entierra la basura, se contamina las corrientes subterráneas de agua. Entonces, esa basura orgánica tiene que ser tratada y transformada en abono para la agricultura, para evitar lo que estamos viviendo, este ataque de Fusarium raza 4, de Ralstonia. Entonces, eso detiene, porque recuperamos el equilibrio microbiológico del suelo.
Entonces, hablar de agricultura no es ir a hacer una ley donde vamos a acabar el precio mínimo de sustentación del banano, de la leche, del arroz, del maíz. Y, o sea, eso no es ley, ¿no? Lo que quieren adornarlo por un lado, terminan acabándolo a todos. Entonces, estamos en un proceso de firmar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Es preocupación del sector maicero, Yane. Eso tiene que entender el pueblo. Un productor de maíz, por lo general en el Ecuador, siembra a mano, con su espeque, fumiga con bombas de mochila, cosecha a mano. ¿Cómo puede comparar usted? No tiene la tecnología que tienen otros productores. ¿Cómo puede comparar usted con los productores norteamericanos que tienen alrededor de 38 millones de hectáreas que cultiva Estados Unidos? Donde ellos los subsidios, hasta los seguros los subsidian, ellos le garantizan que ellos no van a perder. Porque si hay un problema climático de inundación, de sequía o de lo que sea, ellos cobran el seguro y garantizan su cobro y garantizan su utilidad. Donde si hay un problema de plagas, de enfermedades, también tienen un seguro que les cubre eso. Entonces, a un país donde ellos utilizan tractores agrícolas de 900 caballos de fuerza, de 1000 caballos de fuerza, de más de 1000 caballos de fuerza, eso tienen que entender. Donde ellos utilizan créditos de menos del 5%, no el 14% que lo tiene Ban Ecuador, donde ellos son las máquinas que fabrican los dólares. Entonces, ¿dónde están? El mayor error es la falta de conocimiento de los negociadores de estos acuerdos comerciales. ¿Qué es lo que pasaría con estos acuerdos comerciales? Lo que estamos viendo aquí, que definitivamente los costos de producción y las políticas públicas también que maneja el Ecuador, como que no nos deja competitivos si queremos hacer un acuerdo en este caso con Estados Unidos, porque el maíz vendría a menos costo de lo que le significa, obvio, por el costo de producción que tienen los maiceros. Hablando de este segmento, ¿no? En el país. Eso significa que otro de los puntos, aparte de no cuidar las cuencas hídricas, de querer eliminar el precio de sustentación de productos como maíz y banano, que también es otra de las preocupaciones, está que no hay incentivos tributarios para estos sectores, falta reactivación económica por parte de la banca, que bajen los intereses. Esas son parte de las propuestas del sector agropecuario del país. Sí, Yane, no podemos trabajar con un 14%, encarecemos inclusive el costo de la canasta básica. Y los dejan sin competencia ustedes. Y no podemos competir afuera, es difícil. Nosotros tenemos una moneda dura, que es el dólar, y por esa razón el sistema financiero tiene que ver una orientación, tiene que cambiar. ¿Qué sacamos con 10 banqueros nacionales que se ganan entre 700, 800 millones de dólares al año, que después de lo que se lo ganan, sacan esos dineros a paraísos fiscales y tienen bancos en Panamá, bancos en los paraísos fiscales, en otros países, y encarecemos el dinero en el Ecuador? Entonces, si ese beneficio es para 10 banqueros, yo creo que debe haber una apertura como en Panamá, donde venga toda la banca internacional, donde venga realmente a tener una opción el agricultor. A mí lo que me preocupa... Donde se pueda obtener créditos con menos intereses, sí, a mí lo que me preocupa es que se ha mentalizado a estudiantes que van a Harvard, ¿no? Donde es un país que casi tiene 9.800.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Donde son grandes extensiones que ellos cultivan, con el soporte económico, técnico, de investigación y de todo. Nuestro país es un país con un espacio pequeño, pero tiene bondades. Pero esta visión de esta gente que estudia en Harvard, creen que solamente los grandes son competitivos, que los grandes son eficientes, pero no han estudiado la realidad socioeconómica. Yo digo que la realidad socioeconómica del oro es digna de estudiarse. Aquí había
más de 4.000 productores de bananos registrados y no registrados. ¿En qué época estamos hablando? Estamos hablando hace 30, 40 años atrás, 30 años atrás. Pero vamos viendo que eso ha sido un modelo de desarrollo armónico, donde estamos cholos, montubios, mestizos, indígenas, afroecuatorianos. Hemos desarrollado esta provincia en armonía. Es un ejemplo de desarrollo socioeconómico digno de estudiar. Yo digo, cada presidente de la República, candidatos, deben venir a esta provincia, a conocer, a estudiarla, porque esto se puede replicar. Pero, ¿qué es lo que viene? Con una mentalidad norteamericana de lo grande, ¿no? Que ellos tienen el respaldo, tienen el territorio. Pero nosotros, en nuestro territorio, con nuestra gente, que tiene todo el derecho, y lo hemos demostrado los orenses, siguen siendo 3.600 bananeros, han desaparecido cientos de bananeros, ¿no? Y hay que hacer una investigación. ¿A dónde han ido a parar esas tierras? ¿A manos de quién han ido a parar esas tierras? Unos por ventas voluntarias, otros porque les cierran los canales de riego, otros porque les cierran las guardarrayas, otros porque los inundan, porque les cierran los drenajes. Y otros porque seguramente ya no tienen dinero. Y otros porque los quiebran porque no les pagan el precio mínimo de sustentación. Para sostener la actividad. ¿Usted cree que esta nueva normativa, esta ley de desarrollo agropecuario, ley orgánica, tiende a desaparecer a los más pequeños en el país? Esa es una política clara, Yane. Yo alguna vez conversé con un asesor del presidente actual y lo voy a decir, lo conversé vía telefónica con Alberto Dají, dijo, los productores pequeños son ineficientes, no son competitivos. Le digo, no es así. No es así, yo le discuto que no es así. Una cosa es la teoría y la otra cosa es la práctica. Y otra cosa también es la visión social, pues ya. O sea, ¿qué queremos? ¿Que desaparezca para convertirlos en peones? No, señor. Ese es el motor de la economía de esta provincia. No, y lo que más preocupa que para tal vez, o sea, un término que tal vez no nos gusta escuchar, monopolizar la actividad. O que queden los más grandes, entonces, los productores más grandes. ¿Eso afecta a quién? A todos. Porque el bananero pequeño, mediano, él coge su dinero, paga a sus trabajadores, pero usted lo ve, va al restaurante, va a la farmacia, va a la ferretería. Es un eslabón más de la cadena económica. No, es el motor, Yane, es el motor. Pero ahí mismo le hubiera preguntado a Alberto Dají, bueno, ¿y cómo nos hacemos eficientes? Entonces, claro, pero eficiente es cuando tenemos una universidad que se dedique a investigar, a ver los factores negativos, a proyectar a que haya más eficiencia, pero eso se hace ¿con qué? Con tecnología, ¿no? Con asesoramiento, con crédito, y ya es mentira. Esas condiciones no se dan en el país. Las condiciones no son favorables porque no tenemos gobernantes con una visión de desarrollo y mantener esa estructura productiva de los pequeños y medianos. Queremos copiar la estrategia de un país de 9.800.000 kilómetros cuadrados a relación de un país de menos de 300.000 kilómetros, 256.000 kilómetros cuadrados. Definitivamente estamos fuera de competencia. Si hablamos de Estados Unidos y de Ecuador. Yo había escuchado... Yane, yo quiero aclarar algo. Yo no estoy en contra de los acuerdos comerciales, pero el acuerdo comercial es de saber cuál es su fortaleza, cuáles son las debilidades. Y si ese es el país que tiene el financiamiento, bueno, dentro de ese, venga pues un crédito a estos sectores para darle que sean eficientes, que sean productivos. Y si ya tanto les molesta, ¿no?, tener a productores pequeños, que están errados, están equivocados, porque esta provincia se ha hecho con productores pequeños y medianos. Así es. Y es una de las provincias que mejor estándar de vida tiene en el Ecuador. A pesar de todo. Si usted va a los campos, usted ve a la gente vivir con dignidad. Usted no va a ver como en los sectores del campo, del mismo Guayas, de los ríos, de Manabí. Usted ve en el Oro, si usted recorre hasta la parte alta, todo, usted ve casitas dignas,
con su carrito afuera, usted ve que se mueve la economía. Entonces, nosotros también tenemos que considerar nuestra propia historia, de quiénes somos, nuestra identidad, ¿verdad? Y respetarnos. Justamente de eso le iba a decir, ¿nos resistimos tal vez a ese cambio? Le hago esta pregunta porque lo he escuchado al exministro de Agricultura y hoy precandidato a la prefectura, que él habla de algo que se lo dijo también en el gobierno de Rafael Correa. Recuerdo muchas veces al ingeniero Jorge Glass, que hoy en día lamentablemente sigue preso. Bueno, la justicia sabrá o este gobierno políticamente sabrá por qué sigue preso Jorge Glass. Él venía y hablaba siempre del cambio de la matriz productiva, de que por qué tenemos que resistirnos al cambio y creer que toda la vida vamos a ser bananeros. Le hago esta pregunta, estimado Kurt, porque he escuchado al ingeniero Danilo Palacios, también lo dijo acá en una entrevista con nosotros en Orovisión, que ya hay que cambiar justamente esa matriz productiva. Hablaba de lo que pasa en el norte de Perú, donde se siembra muchísimo arándano, el aguacate, la pitahaya, y que ahorita son grandes productores y que están vendiendo a muchísimos mercados del mundo. Los productores que están asentados en el norte del Perú, tal vez no es el momento, mi querido Kurt, de que podamos cambiar de actividad productiva y ya dedicarnos a la siembra de otro tipo de productos, así como lo escuchábamos al ingeniero Danilo Palacios. Pues esas son expresiones que se hacen por emociones, por ignorancia. Yo quisiera preguntarle a Danilo Palacios qué otra cosa cultiva y exporta en lo que es agricultura aquí en esta provincia, que sea un ejemplo a seguir. Quiero preguntarle, ¿no? Yo disculpo a Jorge Glass porque tal vez no conoce lo que es agricultura, depende de una profesión, creo que era ingeniero eléctrico, no sé qué será, ¿no? Entonces, pero quiero preguntarle a Danilo, ¿qué hizo para promover, incentivar el cambio de oferta de las frutas del Ecuador? O sea, nosotros hemos actuado como orenses, representantes. Nosotros nos hemos reunido con viceministros de Comercio, Pepe Villena, y donde le hemos planteado la necesidad y nos da gusto que ya hubo resultados. Hace 2 años y más nos reunimos en Quito y le dijimos, ¿por qué no pedimos a la Unión Europea que reciba el resto de los productos? Y ahora vemos que va achotillo, va pitahaya, va DEA, va zapote, va mamey, va granadilla de la sierra. Entonces, nosotros hemos aportado. Pero hablar de una manera por hablar, quiero preguntarle, ¿qué hizo por el control de Rastonia y de Fusario Raza 4 que entró, no sabemos por Perú, que debe ser por sentido común que entró por Perú? En nuestra frontera. ¿Qué hicieron para prevenir que no se siga propagando más esa enfermedad? El Fusario. El Fusario Raza 4, la misma Rastonia. Pero vimos un ministerio convertido en una casa publicitaria, donde repartían camionetas, donde repartían tractores, donde repartían kits agrícolas, donde repartían... Eso no es política de desarrollo agropecuario, eso es politiquería. Aquí hay que hablar como se debe de hablar, con claridad, ¿no? Y hay que investigar. Aquí tenemos, ¿verdad? Que Perú se ha desarrollado, exporta arándanos, tiene una ventana de exportación, pero nosotros tenemos productos propios que no los va a producir Estados Unidos, como la fruta que he mencionado. En Estados Unidos, difícil es que siempre zapote, guava, mamey, cauge, achotillo, granadilla. Y bueno, yo he visto sembrar en España en invernaderos papaya, ¿no? Pero aquí se lo hace de manera natural. Hay que dar créditos y yo por eso le he dicho, tiene que haber el fondo gremial. Vean que
fueron incapaces y han sido incapaces de aceptar de que el sector productor bananero decía, podemos dar 5 centavos, pero para que se invierta para el control fitosanitario, para que no avancen estas enfermedades y acaben con nuestros cultivos. Ellos para eso tenían mayoría en la asamblea, era una ley emergente donde se podía recaudar esos dineros para esa función, para la prevención, para la erradicación, para investigación. Y lo que nosotros hemos planteado, tener la oportunidad de invertir afuera, fuera del Ecuador, tener cámaras de mantenimiento, maduración y de distribución, donde nuestros hermanos ecuatorianos que viven en España, en Italia, transformarlos en ese brazo comercial. No ser cómodos y solamente esperar en el importador para que nos impongan los precios que nos van a pagar. Eso hay que hablar la realidad. ¿Qué pasa si se elimina el precio de sustentación? Hablemos de maíz, banano. ¿Qué pasaría, mi estimado Curry? Lo que pasa es que usted condena a desaparecer a los productores. Si todos los ecuatorianos sabemos que no ha habido un ministro que haga respetar los precios. No ha habido un ministro que haga respetar las leyes. No ha habido un ministro que pueda ordenar ni siquiera la actividad bananera. ¿En qué llane? En tener un software donde identificar realmente cuáles son los productores y quiénes no son productores. Porque el mismo ministro Danilo Palacio dijo que apenas el 54 o 56% han firmado los contratos. O sea que el resto de exportaciones fueron irregulares. Y él lo reconoce. Yo le pregunto, ¿compró el software para eliminar toda esa sinvergüencería del Ministerio de Agricultura? Porque para poder exportar, cuando no tienen contrato, pagan 5, 3, 8 centavos por caja de banano para ser exportada. Eso es una mafia que está en el Ministerio de Agricultura. Sí, pero no firmar contratos también es lo que da camino a estas irregularidades, mi querido Curry. Si la ley dice porque que también, tiene que firmar contratos, Yane, porque también ese es el gran problema de aquellos que no firman. Y exportador que no tenga firmado los contratos con los productores no puede exportar, porque si no, ¿de dónde justifica que sale la fruta? Por supuesto, así es. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Un software. ¿Cuánto cuesta? Yo no soy técnico en eso. 300, 400, 500, no sé cuánto. Pero para eso están esperando que vengan y nos den caridad de otro país para poder comprar un software e implementarlo. Pero regalan camionetas, regalan tractores, regalan kits, regalan... Eso es política. ¿Qué se podría lograr de desarrollo del país? Para comprensión de la ciudadanía. ¿Qué se ganaría con la implementación de este software? Usted lo viene diciendo ya hace mucho tiempo, mi querido Curry. O sea, definitivamente no hay decisión política del gobierno nacional para poder lograr esa sinergia real y poder ayudar tanto productores, exportadores. O sea, ¿no hay un trabajo en equipo? Ya no hay voluntad. Y a los que no les gusta que las cosas se manejen de una manera correcta, no les interesa. El mismo Orense, Roberto Minuche, cuando fue subsecretario, él denunció a la Fiscalía en Guayas que se investigue esto. El propio subsecretario, en el propio Ministerio de Agricultura denunció a la Fiscalía. ¿Cuál es el resultado, Jan? ¿Tienen tanto poder? ¿Quiénes? Los que se benefician de eso. ¿Cuánto le genera? 100,000, 200,000 dólares semanales. Eso pedía Roberto Minuche que se investigan. ¿Quiénes se benefician? La gente que es corrupta en el Ministerio de Agricultura, que les da el sustento para poder exportar a los exportadores que no tienen los contratos firmados con los productores que justifiquen de dónde están sacando la fruta. O sea, hay que hablar con propiedad.
Y también hay aquí una responsabilidad de los productores, ¿no? De todo. De ese segmento de productores, ¿no? De todo. Que se prestan para ¿no? eso. Y si esa política, o esa ley, o ese reglamento no se lo va a cumplir, ¿para qué está ahí? Las leyes son para cumplir. Los reglamentos son para cumplir. ¿Usted cree que esta construcción de esta nueva ley definitivamente va a perjudicar al sector agropecuario, o hay algo que rescatar de esta normativa, mi querido Kurt? Por eso ya ¿O solo es una visión política de interés del gobierno de turno? O sea, yo por eso le digo, si queremos que realmente sirva para el desarrollo, tenemos que participar todos, como lo dice la ley. Construirla con las necesidades del sector. Y eso no está pasando. No está pasando, entonces... ¿Usted cree que esta ley ya llegue débil a la segunda aprobación con estas voces de protesta que hemos escuchado a nivel nacional, que no están de acuerdo con la construcción de esta normativa? Esa ley, así como va, tendría que archivarse. ¿Qué les diría? Porque no se ha socializado y hay que ser responsable. La ley es clara para aprobar un proyecto de ley, tiene que socializarse y tiene que considerarse a los sectores que están involucrados en la ley. Lamentablemente eso no se ha hecho. Entonces, ¿cómo puede seguir avanzando? Abran las puertas, construyamos este país, no nos aprovechemos de la violencia, de los crímenes, para medio gobernar en beneficio de unos cuantos. Construyamos un país de verdad para todos, para los 18 millones de ecuatorianos. Eso yo invito a los políticos. Yo no estoy de candidato a nada, Yane. Como no quisiera estar en una institución, dirigirla, pero lamentablemente la realidad es otra. Yo no tengo recursos para ir a comprar votos. Mi visión no es figurar. Mi visión es servir con honestidad. Entonces, agradezco, he tenido propuestas de ser candidato, pero ponerme a comprar conciencia, a repartir juguetes, a repartir fundas de comida, y esos son los responsables de la pobreza de nuestro pueblo, porque después no se transforma en obra, lo único que se transforma es en el desarrollo del bolsillo de quien les entregó tantas prebendas, regalos, entre bingo, rifas y todo eso. Ese es el resultado de nuestro país. Y tal vez de tomar malas decisiones, pero ¿cómo se siente Kurt Serrano cuando alza la voz y sale en medios de comunicación nacional poniendo el dedo en la llaga, estigmatizado como opositor del gobierno, correísta? Bueno, todos los calificativos que dan a las personas que no estamos de acuerdo con la forma de gobernar del gobierno de turno, ¿no? Es terrible es eso. Un error la polarización, así como se creó, ¿no?, que la derecha, que la izquierda, es para polarizar, para dividir a la gente. La política... Y para no dejarla pensar, analizar, discernir. Entonces, aquí viene el tema en el Ecuador, así como es la izquierda y la derecha es Noboa y Correa. No, señor, ellos no son solamente los actores políticos. Los actores políticos somos todos los ecuatorianos con una visión diferente, ¿no?, de servicio, de honestidad. Yo no defiendo a ninguna persona que haya cometido actos de corrupción. Que la ley los castigue, sea quien sea, del partido que sea. Tiene que haber una ley independiente, libre de intereses personales, libre de intereses partidistas, que solamente en esa justicia flamee la tricolor nacional. Pero lamentablemente eso no pasa, Kurt. Pero es que lo que usted acaba de decir, lamentablemente no pasa, es un sentimiento real del pueblo. Pero eso es lo que tenemos que desechar y todos contribuir para construir un país donde recuperemos la justicia, que castigue a los infractores, a los corruptos, a los delincuentes. Y la capacidad y la libertad de opinión, pues, entonces, Kurt. Y donde haya justicia de verdad, donde los recursos del pueblo ecuatoriano se inviertan en salud, en educación. Mire cómo se factura y lo que acaba de pasar. Esa bomba a la entidad de minas de Arcón. Pero ¿por qué es eso, Yane? Porque ni siquiera hay un reglamento
y no hay la opción de que ese minero pequeño, que ya es un minero calificado, pueda tener a dónde ir a vender el producto, el oro, donde el Banco Central debería comprarlo, donde ciudadanos tengan licencia para poder comercializarlo, pero saber de dónde viene. Ese oro tiene que tener un margen de diferencia menor para que el resto sea beneficio para el Estado, para atender en educación, en salud, en el desarrollo del pueblo. Pero ¿quiénes son los responsables de ese negocio lícito, hacerlo ilícito? Los burócratas, los que están enriqueciéndose con el negocio porque no lo han podido llevar con honestidad. Yo conozco, por eso he dicho, yo no soy antiminero, porque hay recursos que se pueden aprovechar y realmente pueden servir para el desarrollo real de nuestra provincia, de nuestro país. Imagínense, todos sabemos que hay un mercado negro del oro. Que el 70% se va por debajo de la mesa. Se va al Perú, se va a Colombia. Dale, o sea, son incapaces de hacerlo. Para que esos recursos queden para el pueblo ecuatoriano. Esa incapacidad, esa falta de decisión, pero eso sí, súbele la gasolina. Yo le pondría otro nombre, mi querido cura, eso no es incapacidad, eso es corrupción. Entonces, vean lo que pasó ahí. Es el resultado también de los hermanos que son nuestros. En la provincia del Oro ha sido la madre de la minería en el Ecuador. Zaruma, Portobelo, son nombres emblemáticos de la minería. Y sabemos que gran cantidad de nuestros hermanos viven de esa actividad. De esa actividad, así es. Comen y educan a sus hijos de esa actividad. Regule, los capacite, mejore sus condiciones, pero no les cierre la puerta, no, pues. Pero, Yane, hay herramientas para poder recaudar recursos. Hoy día, si yo pongo una ley donde el Banco Central va a comprar y hay un margen del precio internacional, 6%, 8%, le doy la licencia a gente calificada para que pueda comercializar e informar al Banco Central, ya hemos ganado 6, 8% en vez de que se lo ganen para que lo que se vaya a Perú o se vaya a Colombia. Eso ya quede para salud, para educación. Que si designan un área minera, un área de minería aluvial, pues ya que por esa hectárea donde se va a explotar para darle el permiso para que comience su explotación, que depositen ya $10,000 por hectárea para salud, para educación. O sea, no hay una visión de país. Lo que hay es una visión de beneficios personales, que el beneficio va para empresas chinas, para empresas canadienses, para empresas australianas. La minería, los minerales y el petróleo es un recurso natural de 18 millones de ecuatorianos. Y lamentablemente eso no se percibe y no se recibe en beneficio de los ecuatorianos. No hay actores honestos que sientan a su pueblo, que quieran a su patria. Y que cambien esta dinámica de corrupción. Muchas gracias, mi querido Kur. Nos saltamos de lo agropecuario a la actividad minera. Y en el Oro no podemos dejar de hablar de agricultura, de banano, de cacao, de café, y de arroz. No podemos dejar de hablar de los productores de limones, no podemos dejar de hablar de camarón, no podemos dejar de hablar de minería, no podemos, o sea, de comercio. Espera que se archive la ley orgánica de desarrollo agropecuario, o sea, si no o considera que va a ser aprobada igual en la asamblea del segundo debate. Debe de archivarse. Toda ley que tenga realmente la finalidad del desarrollo del país tiene que ser socializada. Muchas gracias. Ellos no son dueños de la verdad. El Ecuador es el dueño de la verdad. Muchas gracias al ingeniero Kur Serrano, dirigente bananero, hablando justamente de la Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario, la preocupación que se tiene por parte de todo el sector agropecuario del país y que se espera que la Comisión de Soberanía Alimentaria, que los asambleístas
de esta provincia le pongan atención a esta nueva normativa y socialicen con todos los sectores agrícolas. Creo que eso es lo más saludable que se tiene que hacer y no permitir que lamentablemente se terminen los pequeños productores. Hablando de actividades agrícolas de esta provincia que sostienen la economía de provincias como la nuestra. Gracias, Kurt. ¿Algo Gracias más a que usted, quieras Yane. acotar? Gracias por lo del título. Yo no soy ingeniero. Yo le puse el Yo título. soy agrónomo, pero no soy ingeniero. Gracias. Muy amable. Gracias a usted porque es la única manera que la ciudadanía... Abrir espacios como estos. Espacio democrático, a veces una mesa redonda, porque yo no soy el dueño de la verdad. Yo tengo que seguir aprendiendo y eso es lo que me enseñaron en mi casa. Y sería bueno que todos los sectores agrícolas, usted en Yo la los cabeza, invito a se todos. puedan sentar con todos los candidatos a prefectos, alcaldes, esta provincia y poder llegar a puntos medios, a construir una agenda de provincia. Yo lo que creo ahí... Y preocuparse de nuestra situación, de la realidad que vive el oro, yo creo, aparte de la Yane, inseguridad, que es un tema que está latente. El primer paso para que haya democracia y ver candidatos buenos en la provincia, la Fiscalía tiene la Contraloría, la Fiscalía y los jueces tienen que aplicar la ley para tamizar, pues. Ahí hay mucha gente que se ha enriquecido y que no es juzgada. O sea, la Contraloría no pueden ser alcahuetes de tanto sinvergüenza. La Fiscalía, los jueces. Yo creo que si queremos a esta provincia y queremos a este país, y ellos están cobrando un sueldo para que cumplan con su función. Interesante ese tamizaje. Bueno, ojalá se dé. Gracias, Kurt Serrano, agrónomo, nuestro invitado del día de hoy aquí en Eurovisión. Un abrazo para todos y feliz martes. Buenos días.